Hola, soy María Andrea Fernández y hoy vamos a hablar sobre la revolución industrial. Bueno, les voy a poner un video que explica súper bien todo lo que esto fue y yo voy a ir pausando el video y explicándoles un poquito más a detalle lo que se va diciendo en el video. Bueno, vamos a empezar. La revolución industrial, ¿cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Bueno, básicamente, como inicio la revolución industrial se llevó a cabo de 1780 a 1840 y lo que más la describe o termina es que todo cambió de ser de producción manual a producción industrial. O sea, todo de hacer agricultura cambió a producirse en fábricas y en máquinas. Y pues esto fue un grande cambio en la economía y hubo muchos cambios económicos, muchos cambios tecnológicos para que esto se pudiera llevar a cabo y así de esta forma las personas pudieron dejar de ser nómadas. Esto significa ir de un lugar a otro recolectando comida y viviendo, sino pudiéndose quedar a poderse quedar en un solo lugar y vivir ahí. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que, para subsistir, se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran... Bueno, la revolución industrial empieza en Inglaterra porque aquí es donde fue el primer país que tuvo un sistema democrático y de esta manera nació el capitalismo, en el cual tenían un mejor sistema bancario y en general su economía funcionaba mejor que la de todos los demás
pues lugares, ¿no? Entonces, de esta manera, la burguesía pues tenía mucho poder y existían los obreros, ¿no? Los obreros eran, como mencioné en el video, los proletariados, y ellos que trabajaban en las fábricas eran los trabajadores de las fábricas, trabajaban para esta burguesía, y la burguesía pues los tenían en muy bajas condiciones de trabajo, ya que tenían jornadas o pues horas de trabajo en el día muy, muy largas, y también pues tenían cero, no cuidaban su salud ni su seguridad dentro de estas fábricas, tenían muy malas condiciones de todo esto. Entonces, pues vamos a seguir viendo el video. Gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora, y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos. Bueno, básicamente se buscó mejorar la calidad de vida para la burguesía y para todos los obreros, ¿no? Y a medida que se fue tratando de mejorar, aumentó la cantidad de años que vivía cada persona, de los 35 hasta los 50. Hoy en día podemos ver que esto ha cambiado mucho, ya que hemos a través de los años tratado de mejorar todavía más la calidad de vida de todas las personas, que ahora pues las personas digamos hasta los 100 años, ¿no? Y en cuanto a los obreros, una gran aportación fue dada por James Watt, que fue la máquina de vapor. Lo que esta ayudó bastante es que ayudó a producir muchos más productos, mucho más rápido y con un costo mucho más bajo. Entonces, pues ya no, como antes, ya tal vez no les exigían tanto a los obreros, porque ya se podían hacer estas cosas más rápido, los productos, en menos tiempo. Entonces ya no tenían que estar ellos ahí en sus largas jornadas por más tiempo, ¿no? Para producir la misma cantidad de productos. Y esto pues fue una de las aportaciones más grandes en la revolución industrial, ya que pues yo creo que esto es lo que
pues una de las cualidades más grandes de esto, ¿no? Producir más con menos. Pero bueno, vamos a seguir viendo el video. Metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Bueno, básicamente, esta máquina de vapor, como mencionaba, que fue de las aportaciones más grandes de la primera etapa de la revolución industrial, pues se utilizó para pues grandes aportaciones como el ferrocarril, como el barco de vapor y como el alumbrado de gas. Y todo esto hizo que se volvieran ciudades mucho más, por así decirlo, industrializadas, ¿no? Y mucho más fáciles, pues, para el turismo y para los ciudadanos que vivían ahí, para interactuar en ella, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos a través de todas estas aportaciones que se fueron haciendo. Y pues esto, pues es la primera etapa, ¿no? Después sigue una segunda etapa de la revolución industrial, como mencionan, a partir de 1850, y todo esto se ha ido, pues, donde empezó la revolución, todo esto ha tenido un seguimiento a través de los años, a través de los cuales año tras año, pues se trata de mejorar todo esto, lo que es la industria y las fábricas. Bueno, muchas gracias.